Bueno, ahora nos toca la tercera plática, ¿no? Ya alcanzo a ver algunas caras conocidas. Y tengan la seguridad que todo esto, yo no sabía que era tanto trabajo hacer la cátedra, pero estoy haciendo mi tarea. Y siguiente, permanentemente los tengo a todos los que están aquí en mis oraciones, como dice, ¿no? Dice, oye, ¿cómo va a ser el futuro aquí de ustedes que estudian arquitectura? ¿Con qué país se van a enfrentar? ¿Con qué mundo se van a enfrentar? ¿No? Aquí supuestamente nos preparamos todos, no nada más alumnos, sino maestros, todos nos preparamos para lo que viene. Es más fácil, ahora que subí a la escuela, bueno, yo tenía un buen rato, 1964 a 69 estar aquí, y ver las esculturas griegas y a la Victoria Samotracia subiendo, y digo, bueno, ¿qué no ha cambiado la escuela todos estos años? ¿O eran las mismas esculturas que había hace 40 años ahí? Que ya nos parecían que sí era la parte de los clásicos, ¿no? Que había que estudiar los clásicos, había cosas, decisiones de hace 2000 años que siguen siendo vigentes actualmente, no hay duda. Y digo, bueno, ¿qué les dice eso a los jóvenes en este convulsionado mundo y país que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, la arquitectura es como una amante que no necesariamente cumple con todo lo que dice al final de la vida, ¿no? Es una profesión, cuando yo estudié aquí me parecía que era muy rica en todos sus aspectos, que yo iba a estar súper preparado, me gustaba ser un hombre del Renacimiento, así como Leonardo, toda proporción guardada, pero el interés por las cosas, ¿no? El ir abierto, le interesaba la biología, le interesaba la medicina, le interesaba la mecánica, ¿no? El vuelo, la guerra, le llamaba la atención, por ahí hay un librito que acuérdenme de traer la siguiente vez, aquí hasta lo rifamos en la audiencia, que son las notas de cocina de Leonardo. Por supuesto, Leonardo inventó la servilleta, ese pedacito de tela que ya ahora es de papel, ¿no? La mayoría de las veces, ese lo inventó Leonardo. Y también inventó la máquina para lavar las servilletas. Era tal su shock de ver los banquetes de su señor, que se llamaba Ludovico el Moro, después fue un Medici, que acababan como campos de batalla hacia él. Entonces hizo una lista de conductas indecorosas que no deberían de llevarse en la mesa. No sé si alguien ha visto ese libro aquí sobre las notas de Leonardo. Usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver las notas de Leonardo en la cocina con la arquitectura? ¿No? Bueno, ahorita vamos a confluir en eso. Entonces está todas las conductas indecorosas y además tiene toda una etiqueta de cómo matar gente en la mesa, en el 1500. Sí, cómo deberías de situar al que quería matar su señor, el asesino dónde se debería sentar, cómo debería de sacarse de la mesa, tener a alguien que supliera a esa persona, para la gente no se asustara, no dejarlo muerto encima del plato, cosas de ese tipo. Y Leonardo, queriendo hacer grandes esculturas, se dedicó por un buen tiempo a organizarle las fiestas
a Ludovico el Moro, a Milano. Entonces diseñaba la iluminación, diseñaba los ropajes, diseñaba las mesas. ¿Alguien ha visto con lo que se muele la pimienta? Que parece una columnita del Renacimiento. Es un invento de Leonardo. Con el que se exprime los ajos, en Italia se dice el Leonardo, pásame el Leonardo, es el que se usa para exprimir los ajos, ¿no? Y hacía soufflés y hacía dulces en forma arquitectónica, ¿no? Digamos, era como una repentina que iba a ser de gelatina su edificio, ¿no? Y se debe haber hecho con los temblores, ¿no? Entonces, un gran tuvo interés en ver cómo se movían las alas de un pájaro, ¿no? Bueno, etcétera. Eso a mí me dio inspiración de la arquitectura, te da chance. Yo creo que un arquitecto, que ya habíamos platicado la última vez, es como un gran coordinador de una serie de cosas. Actualmente yo creo que el arquitecto necesita ser un hombre más universal, ya no tan especializado en hacer una forma arquitectónica que en determinado momento va a depender de mucha gente y de otra serie de decisiones, ¿no? Se va a tener que ubicar el edificio que ustedes proyecten dentro de un ambiente urbano, dentro de un ambiente rural, dentro de un ambiente del litoral marino, pero supeditado a una serie de cosas que no dependen directamente del arquitecto. Primero, la economía, necesitan encontrar una gente que ponga el dinero, o una entidad, o una institución, que les tenga confianza, que esté dispuesto a construirlo con X o Z y problemas, que también tiene que cumplir con una serie de reglamentos a nivel institucional, a nivel ciudad, a nivel país. Entonces nosotros somos como un eslaboncito de todo lo demás. Habíamos llegado a la conclusión de por qué era importante la arquitectura, ¿no? Que la arquitectura la vamos a crear y los mismos edificios que hagamos nos van a crear a nosotros, nos van a hacer a nosotros, a nuestra sociedad, a nuestra comunidad. Hay una parte fundamental de lo que trata esta plática. Cuando hicimos que yo tenía que entregar la lista de cuál iba a ser cada una de las pláticas, alguien me sugirió, oye, yo sé que tú le sabes muy bien, me dijeron, al análisis del sitio, cómo analizar un sitio y con qué sensibilidad puedes analizar un sitio para poder construir en él. Pero realmente lo importante es la planeación del sitio, ¿no? Y de eso es lo que quiero hablarles hoy. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es la planeación de un sitio, cómo encaja la arquitectura dentro de la planeación del sitio, ¿no? Me acuerdo, había un periodista intelectual que se llamaba Abel Quesada, algunos de los maestros eméritos aquí se han de acordar de él, y ponía los planificadores siempre volando, ¿no? Planeando. Entonces, los ponía con los rollos de papel en la mano. Antes los arquitectos no traíamos computadora, traíamos unos rollos de papel de este tamaño en la mano que siempre se caían, abrías la puerta y no sabías qué hacer con ellos, ¿no? Llegabas a la obra siempre con tu rollo de planos. Entonces, los planificadores empezaron a verse como una entidad aparte, ¿no? Eran urbanistas y tenía que ver con una planeación de una ciudad, que desgraciadamente no hemos tenido tanta experiencia de hacer ciudades, no obstante que las seguimos haciendo. O sea, en el siglo XVI en México se hicieron una cantidad de pueblos y de ciudades, en Europa ni se diga, y en otros países, Asia,
no se diga, Teotihuacán creo que tenía más de 100,000 habitantes, eran ciudades plenas, y había que diseñar las ciudades en un ambiente, en un pedazo de tierra, donde se iban a clasificar, ¿no?, los edificios, los objetos, y se iban a organizar las actividades de esta entidad social, económica, política. Entonces, el diseño del sitio, que le vamos a llamar así, es poder ubicar las construcciones o los objetos que pongan ustedes en ese espacio y que va a conformar espacios afuera, digamos. El espacio, la planeación del sitio, los espacios exteriores son las fachadas de sus edificios, son los muros de estos espacios exteriores, ¿no?, como la ciudad universitaria. ¿Qué conforma el espacio de ciudad universitaria? Las fachadas de los edificios acomodados en este rectángulo central. Eso es lo que es la planeación del sitio, y que va a organizar las actividades, como cuando hacen un esquema de funcionamiento de un edificio, etcétera. Esto es hacia el exterior. Y es muy importante porque va a dar identidad, va a hacer que la gente, los flujos de gente, la movilidad, que ahora está tan en boga hablar de ella, la van a organizar de manera planeada en un espacio específico. Pero se nos ha olvidado. Actualmente, la planeación de estas ciudades, de estos espacios, ¿no?, ha sido profundamente descuidado en nuestro país, ¿no? Profundamente superficial, o sea, no conocemos cómo hacerlo, nuestras habilidades, nadie nos ha preparado para hacer ciudades, y profundamente feos, ¿no? No tengo que darle demasiados ejemplos para que ustedes sepan que esa parte de la planeación del sitio está totalmente olvidada en nuestro país. Ahora, cuando tú planeas un sitio que lo vas a hacer junto, la arquitectura, con el espacio urbano, en un lugar fijo, con un plan específico, ¿qué tanto conoces a los habitantes? ¿Qué tanto vas a funcionar con los habitantes? ¿Qué tanto estás dejando en esa planeación para que sea flexible y con el tiempo sus habitantes empiecen a modificarla, a usarla, ¿no? Hay planificación de ciudades maravillosas. Sí, mi amigo el arquitecto Francisco Treviño el otro día me dijo: oye, Fray Bartolomé Las Casas, que hizo Pátzcuaro es una maravilla de planificación, como hay otras tantas ciudades, ¿no?, que se hicieron en el siglo XVI. Muchas de nuestras ciudades coloniales que ustedes conocen venían diseñadas con una serie de reglas específicas para que el viento les pegara de cierta manera, para que el rastro donde se mataban los animales estuvieran de cierta manera, donde el mercado, que era no nada más un lugar de compra o de actividad comercial, sino era un intercambio social, ¿no? ¿Qué pasa con esto que se ha hablado del tejido social? Que ya nuestra tribu, bueno, yo tengo mis vecinos y mi tribu está aquí, yo creo que todos tienen su tribu aquí, ya no en su cuadra, ¿no? En la cuadra donde yo vivo conozco a la mayoría del 10% y el resto está aquí en mi tribu. Ya físicamente no la tenemos junto, está dispersa por toda la ciudad. Ya no nos importa dónde vive mi amigo porque yo estoy conectado con él. Pero aquí nos juntamos para hablar sobre
diseño del sitio. Cómo encajar estas construcciones en un lugar. Entonces, lo que yo les voy a decir es cómo yo lo hago, si es que les sirve. Me encantaría que si no soy muy claro, nos vamos a ir un poco rápido, les pueda yo pasar del 90 que voy a decir, ya sé que se van a quedar con 10%, y a la hora se les va a olvidar lo demás, pero no les preocupe, con ese 10% pueden ustedes encontrar un camino hacia cómo situar. Además tienen un lugar grande y les dicen, a ver, bueno, pues metan aquí 40 casas y un mercado y etcétera, etcétera. ¿Cómo los acomodo, no? ¿Cuál es el contexto de acomodarlos? ¿Bajo qué bases los voy a acomodar? ¿No? ¿Qué tipo de espacio exterior voy a hacer? En México, por ejemplo, Canadá, yo tengo una hija ahorita estudiando allá, tiene 6 meses de invierno que llega a veces a 23 grados bajo cero. No salen afuera, no salen al exterior. México tiene la gran cualidad que todo el año podemos salir al exterior. Es más, tengo amistades que comen fuera en el jardín siempre, que salimos a la calle, que tenemos un clima amable, aunque sea inseguro y aunque sea lleno de smog, pero es nuestro. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo empiezo a diseñar un lugar? Me ha tocado, agarré este ejemplo porque es un ejemplo que he vivido bastante. No, nada más era. Dice, bueno, oye, qué padre este lugar, qué bonito, qué fuerza de la naturaleza, pero pues en general tenemos un espacio por allá perdido en algún monte todo trasquilado, y un espacio aquí a nivel urbano donde está todo tirado y lleno de edificios feos. Dice, ¿y ahí cómo se va a integrar o qué análisis va a hacer? Bueno, también vamos a hacer en una plática siguiente un ejemplo de qué hacer en un espacio muy contaminado, profundamente contaminado visualmente, de ruido, de sonido y de atmósfera. Este lugar está en las costas de Oaxaca, ¿no? El crédito no es mío, estas son fotos de Michael Calderwood, un excelente fotógrafo de paisaje, ¿no? Que se espera en el momento que la ola revienta, en cómo están las formaciones geológicas, pero te empieza a dar un carácter al sitio, ¿no? Entonces yo, arquitecto, voy con mis ojos bien abiertos y mis sentidos listos para a qué huele el lugar, qué cosas puedo ver, qué cosas puedo sentir, qué carácter tiene, qué colores, qué plantas, y todo me va indicando toda una serie de elementos, ¿no? Por ejemplo, estas piedras maravillosas, ¿no? Me están diciendo que el sitio tiene una muy poca cubierta vegetal arriba, como son todas nuestras costas tropicales, es una selva baja caducifolia se llama. En verano pierde el 80% de lo verde que ven, completamente se seca de la biomasa verde y queda el 20% totalmente seco hasta la próxima estación de lluvias. Por eso me decían que México, los del Hotel Four Seasons, por ahí que han de haber oído ustedes, las 4 estaciones, México dice, aquí en México no tenemos 4 estaciones, tenemos 2, la de lluvias y la de secas, excepto en Zacatecas, me decían, que ahí tienen, ¿hay alguien de Zacatecas aquí? ¿No? Ahí decían que también hay 2, pero es la de invierno y la del tren, las 2 estaciones que hay en Zacatecas, y eso te dice que hace mucho frío. Siguiente. Entonces, esta madera limpiada por las olas,
que se vuelva una escultura, se vuelve un animal mágico que entra ahí, que ya te empieza a decir cosas, ¿no? Te empieza a decir, hay unos jardines en el Renacimiento y todo, de monstruos fantásticos, y cuando veo yo estas ramas y todo, digo, aquí está sucediendo alguna cosa, ¿no? Si allá aparece un caballo echado para atrás, un monstruo aquí saliendo por la parte de abajo, ¿no? Y cuando yo veo reventar de olas y todo, dices, bueno, las fuentes o el agua que tantas veces manejamos en la arquitectura, en los espacios abiertos sobre todo, ¿no? Dice, pues me mata el gallo, como dicen en mi tierra, ¿no? Mira cómo se mete por los canales y cae, todos estos juegos de agua. Hubo un muy famoso, no sé si todavía viva, Lawrence Halprin, fue el más famoso arquitecto paisaje en una época en Estados Unidos, que trabajaba en la costa de California, que hizo un desarrollo que se llamaba al norte de San Francisco, ahorita me recuerdo. Él sacó sus ideas sobre las fuentes de un parque que está en Uruapan, que se llama el Parque Ruiz. ¿Alguien conoce Uruapan de aquí? El Parque Ruiz vale la ida a Uruapan, ¿no? Los juegos de agua, estos grandes platanares que se dan en medio, cómo escurre el agua en la piedra. Y las fuentes de Luis Barragán, algo que me acuerdo que me comentaba, siempre había el gusto de ver el agua en el empedrado, porque decía que cuando caminaba le brillaban las piedras, le encantaba. Ese murmullo del agua que caminaba así. Siguiente. Entonces, en estas formaciones, que muchas veces a los niños le empiezan a encontrar formas, texturas, etcétera, igual con las nubes, ¿no? Cuando no tenemos mucha distracción, empezamos a encontrar formas a las nubes. Yo de niño le encantaba ver qué formas tenían las nubes, y aquí siempre buscabas o caras, o formas, o formas humanas que te daban vuelo a la imaginación, ¿no? Entonces, la piedra para mí ha sido pues una de las partes básicas de la construcción, ¿no? La sigo sintiendo, la sigo viendo, tiene millones de años, tiene toda una historia geológica de la Tierra y sigue siendo tan contemporánea como, aunque la rebanemos ahora y la dejemos muy ligerito. Este es Puerto Escondido, es una tarde en Puerto Escondido, allá ves el pueblo como ha crecido. Y ahí tienes a los surfers en esta parte de aquí. Siguiente. Otra. Entonces, ¿qué me dice ¿Cuántas texturas encuentro aquí, no? Si tú ves las piedras que tienen esta especie de trama horizontal, ¿no? Que cuando se rompe forman unos elementos verticales. Y toda esta textura, este patrón de texturas que tienes aquí, ¿no? Si ustedes ven al microscopio las telas y todo lo que nos rodea, la madera y todo, son patrones, ¿no? Repetidos de elementos como está aquí en la arena, ¿no? Todo está en todo, este es un mundo natural. Porque yo me siento muy bien en la naturaleza. Y la naturaleza es un poco lo opuesto a hacer pose, ¿no? Decimos, fulano de tal es muy natural contra uno que sea pose, o sea, que tenga una pretensión de ser lo que no es, ¿no? Entonces, la naturaleza es nuestro hábitat en el cual va a sacar de nosotros lo mejor de nosotros mismos. Siguiente. Todo el tipo de árboles es un árbol astringente, se llama coachalala. Y aquí hay una parte, se nos metió aquí en las fotografías, como la misma piedra, movida por los ríos y por el agua, que esta piedra no es así, esta se hizo así, se dice canto rodado por eso mismo. Ha estado rodando, el agua la ha hecho así,
Y la misma piedra que ustedes ven allá es esta piedra que usamos, nada más está pulida y hecho por cientos de años, y la hemos usado como si fuera un cuero de iguana sobre estos elementos, ¿no? Entonces te encuentras una infinidad de elementos en donde si tú dejas y te abre tu sensibilidad al sitio, empiezas a recibir una cantidad de efectos que te van a abrir tu sensibilidad para encontrar las soluciones a la hora de empezar a hacer tu arquitectura, ¿no? Eso funciona por ósmosis, no te puedo decir específicamente cuál es el proceso mental, ¿no? Aquí no tienes que, se dice en inglés screen out, no tienes que separarte ni cerrarte, tu sensibilidad no tiene por qué cerrarse a nada. Entonces tú abres tu sensibilidad a recibir estos impactos y ya tienes que defender. Cuando tú vas en la ciudad, pues te defiendes visualmente de esto, de un sonido, de un olor, de los coches como pasan, de las cosas feas. Aquí no tienes ese problema, entonces es un ejercicio que yo hago cuando llego a un sitio, de decir, mira, vamos a hacer algo de contemplación con la naturaleza. Un día mi maestro Zen me dijo un día, oye, pues si eso es lo que nosotros enseñamos en el Zen. Le digo, pues a la mía yo debería haber sido un arquitecto Zen en ese sentido, ¿no? Entonces, todas estas formas que se producen por cuestiones físicas, ¿no? Las olas, el viento, por ejemplo, el viento de dónde viene y cómo viene el viento, es muy importante para la arquitectura eso, y sobre todo en el mar. Es muy importante porque el clima en situaciones extremas tiene que estar muy tomado en cuenta, ¿no? El viento, a mí me está diciendo que aquí hay un viento, menos de 20 nudos, porque ya empieza la ola con tantito espuma. Estas olas están generadas por el viento, básicamente por el viento, ¿no? Esto me imagino que es un atardecer, parece ser un atardecer. En el día, el viento viene del mar hacia la tierra. En la tarde-noche va de la tierra hacia el mar y se llama el terral, porque viene de la tierra. ¿Por qué hay ese cambio de viento? ¿Quién sabe qué es lo que produce el viento? No necesitamos ir a la ingeniería. A ver. Entonces, el mar, ahorita en el atardecer, ¿no? Ya está enfriándose la tierra, ya no le pega, ¿no? Entonces el mar está desprendiendo calor, y ese desprendimiento de calor, ese aire que va a subir, va a jalar el aire de la tierra. Entonces se genera el terral. Viceversa, en la mañana, que empieza a calentarse la tierra, empieza a haber una termal en la tierra y empieza a jalar el viento de aquí hacia atrás. Esa brisa es la que nos va a hacer profundamente cómodo el estar a las orillas del mar. Estas turbulencias, los remolinos, que puede quedarse uno 1001 horas viéndolo, eso es un estudio que hizo Leonardo sobre las turbulencias, se lo recomiendo, es muy interesante. El motor del transbordador que iba al espacio y los cohetes, todo está basado inicialmente en las turbulencias que estudió Leonardo, porque el jet propiamente genera una turbulencia que es lo que impulsa el avión. Entonces, ¿cómo sale de estas partes naturales toda una información que, aunque no sea consciente al 100%, pero empiezas a ver tonos diferentes de los óxidos, con los grises, con los blancos, con los más grises, con estas texturas. ¿Más?
Entonces llegamos al sitio, ¿no? El sitio es una punta, se llama Punta Cicatela. Es un lugar, es la tercera playa más importante de surf en el mundo. La primera está en Hawái, la segunda en Australia, o viceversa. Y la tercera es Puerto Escondido, que aquí empieza. Y los surfers buscan siempre la continuidad de las olas. Yo no soy muy surfista, pero he visto cómo desde las 6 de la mañana los surfers se quedan viendo los movimientos del mar y cómo tienen que integrarse a ellos con unas olas enormes. Entonces, esta es lo que es la punta de Cicatela, que la pudimos adquirir con otras 4 personas, y eran plantaciones de cacahuate, estaba toda arrasada, y en este lugar la quemaron el día que pudimos pagar un pedazo grande aquí. El dueño, como dijimos la otra vez, la quemó completamente. No vimos, yo me levanté como a las 7:30, 8 de la mañana y veo uno maderal, pues ahí vamos. Y me dice, no, don Diego, porque así me decían ahí, ya le limpié el terreno para que usted lo vea, ¿no? Unos cactus de 200 años, todos ya, chirrín. Entonces estaba yo desolado, dijo, bueno, ¿cómo va a ser? Y este es el mejor ejemplo y lo tenemos todo con buenos récords de cuándo y cómo conservamos que de ser un terreno como estaba aquí, construyéndolo, lo que ustedes ven aquí son 28 unidades, con unas zonas de servicio aquí, con una palapa común que es esta, y con otra que está por acá que se llama la Media Luna, y a la hora de construirlo pudimos restablecer su bosque, la selva baja caducifolia. Aquí lo tienes, esto ya es crecido, ya es más reciente, aquí está el río Colotepec que se llama, y aquí viene toda este litoral, que en determinado momento hicimos. Aquí ves cómo este crecimiento caótico ha crecido en lugares donde eran todas de cultivo. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de hacer aquí una planeación, de alguna manera cómo iban a interactuar. Hay casas con techo de palma, casas con techo de teja, más pequeñas, y en determinado momento se unieron. ¿Y cómo fue puesta cada una y por qué? Y cómo calculamos la densidad. Estuvimos todos de acuerdo, decir, no vamos a hacer 1 metro cuadrado más que no se sienta a gusto en el terreno, ¿no? O sea, cuando ustedes ven un perrito cómo se acomoda, una gallina cómo se acomoda en el nido, le hace así, y se acomoda a gusto y dice, ay, qué a gusto está. Es esto. Luego se siente en un lugar donde tiene densidad de masa, ¿no? Hay capacidades que tiene un lugar, por ejemplo, un espacio así cuadrado en Nueva York, pues puede tener 80 pisos, ¿no? Y sentirse cómodamente instalado en esa esquina. Cuando quieres conservar la naturaleza y las vistas y otra serie de factores, hay un límite a esa densidad. Siguiente. Entonces aquí tienes cómo se fue apoyando cada una en el cantil, dejando el cantil. Este lugar cumple 25 años desde que se hizo. Entonces me decía un lanchero ahí de Puerto Escondido, oiga, ¿será cierto que esa especie de construcciones lo hicieron los japoneses? No sé por qué pensaran que eran los japoneses. Y dijeron, oiga, ¿y por qué hicieron todo para seguir igual? Porque desde el mar se ven muy integradas las construcciones. Y yo, pues, atento a sus observaciones, que le parecía absurdo que por qué habíamos construido tantas cosas para que el sitio se viera como estaba. Y le digo, bueno, pues en eso creemos nosotros, que es una belleza la punta, cada roca, cada lugar, cada paisaje,
es un asset, es una cualidad del sitio. Entonces, estar atento a ello fue muy importante para cada una, la situación de cada una de las casas. Cada una de las casas se hizo en el lugar, además de hacer un plan general, la hicimos cada una en el lugar donde había roca, había un tamarindillo, un cuachalalá ya, y modificábamos, ajustábamos la arquitectura a conservarlo. Esa era una de las premisas que tuvimos que hacer y encontramos un sistema bastante sencillo de hacer. En el momento que tú estableces tu estrategia y el sistema, después ya se va como una especie de lenguaje que empiezas a repetir y lo llegas a dominar. Yo creo que nosotros nos tardamos 8 meses, casi 10 en hacer el proyecto. Ya para el tercer mes ya sabíamos de alguna manera cómo hacerlo. Aquí tienes el esquema básico de las casas. Estas fueron unas casas un poquito más grandes, en donde tú tienes en esta zona la estancia comedor en medio. Esta es la recámara principal y esta es la zona de servicios. Aquí tienes, esta es una casa que tiene recámaras aquí, recámaras dobles acá, estancia, comedor en medio, ¿no? Y esta es una casa que se llama La Luna, que es de 2 niveles, ¿no? Y cada una tiene su topografía. Más o menos tienen 2 metros arriba del nivel del mar, del terreno, perdón, y todo lo que ves es la vegetación nativa, ¿no? La vegetación que normalmente llegamos y arrasamos completamente para tratar de sembrar un pasto que nunca se va a dar bien, es lo que están viendo ustedes. Y está en épocas secas. Las palmeras sí son traídas de fuera. La palmera es de la India, ¿no? Cocos nucifera, se vino con los navegantes de Asia y la ven aquí y ya forma parte del paisaje mexicano. Siguiente. Aquí tienes cómo se arman estas. Una cualidad que tiene el techo de palma, ¿no? O sea, aquí usamos techo de palma y en otro desarrollo que van a ver, porque las palmeras están ahí cerca. O sea, no es la palmera de coco, es una palmera redonda, se llama palma real, y además la gente la vende. Y tiene un ciclo agrícola en donde cortan la palma y se tarda otros 6, 7 meses en volver a crecerlas. Entonces, un ingreso renovable, ¿no?, que en determinado momento es muy útil para la comunidad. Todas las actitudes que se hicieron para hacer este sitio tuvieron mucho que ver con el beneficio de la comunidad. Si ustedes ven de las playas, no hay ninguna barrera. A la fecha, durante 25 años, sigue sin una barrera y la gente la respeta porque esto ha sido hecho en conjunción con las comunidades de Puerto Escondido. Son casas que en determinado momento fueron más pequeñas, más compactas, son casas de 2 niveles, tienen recámaras abajo y estancia comedor en la parte de arriba, y tienen estos bordes de techo que son profundamente oaxaqueños, donde la teja le dan la vuelta y se vuelve una especie de dobladillo alrededor de los techos, ¿no? Fue una cooperación que pedimos en la parte más alta del terreno, ¿no?, donde estaba ya esta vegetación seca. Dijimos, bueno, aquí tiene que haber una parte simbólica para la comunidad propiamente de Puerto Escondido y gente de toda la punta de Cicatela que quisiera venir a ver. Y este es un observatorio astronómico que yo hice con los pocos conocimientos de astronomía que tengo, pero este es el sur, norte, es este lugar, pues tiene, aquí se alcanza a ver los solsticios, los equinoccios, y adentro caben 7 gentes inclinadas, es como un cono para ver las estrellas, ¿no? A mí se me hizo divertido poderse sentar, inclinarse y ver el cielo y comunicarse con
este cosmos maravilloso que tenemos. Y esta piedra estaba ahí, la hicimos de piedra. Afuera caben, de los 28 casas que entonces estaban, eran 56 personas, porque tomamos una pareja, todos eran familias, una pareja, y todas sentadas aquí, caben 58 gentes alrededor, una cosa simbólica, que siempre trato de encontrar simbolismos, ligas y todo con la gente de ahí y con los elementos naturales. Entonces se va para ver las estrellas, para ver el paisaje, tienes una vista a 360 grados, está aquí, y toda esta piedra salió de aquí, subes y es un divertimento, tiene 7 metros de diámetro, 7 y fracción. Y acá tiene unas incrustaciones de bronce señalando los otros observatorios astronómicos que existen importantes en el mundo, por lo menos la dirección, ¿no? El de Jaipur, Teotihuacán, Machu Picchu, etcétera. Cada uno tiene, para que cuando tú vas aquí te comuniques con la naturaleza y te diviertas también. Es una palapa que tiene una forma extraña, pero esta palapa está sacada de una foto aérea de una de las formaciones de roca que están dentro del mar. Que dije, bueno, ¿qué forma le puedo dar a este lugar que tenga que tenga relacionado? Entonces tomé esta parte para darle esta forma que pareciera caprichosa, pero que está sacado de una forma de la naturaleza, y curiosamente tiene estas dos, es esta más esta, ¿no? Este es uno que le dicen club de playa, y aquí están los servicios, las cocinas, y aquí están los baños y un pequeño gimnasio. Tiene un estacionamiento, pero todo ahí en Cicatel es peatonal, y todo esto, para no tener vallas ni nada, es una nopalera que pudimos crecer ahí, que hace una especie de barrera, porque es muy concurrida esta playa. Siguiente. Estos son las bodegas. Cada casa tiene una bodega, entonces por aquí tú pasas. Aquí está uno de los tanques de agua que refleja en esta dirección. Cuando tú entras, el tanque de agua está dialogando con este gran patio, donde hay una serie de bodegas de 6 metros por 3, correspondientes a cada una de las casas allá, para que cuando la gente quiera objetos, un coche o lo que sea, lo puede dejar aquí guardado. Estas es dos actitudes frente a las casas, ¿no? Aquí pueden ver en el sitio cómo acomodamos esta casa, como gallina ahí poniendo su huevo, en un nicho que había, que curiosamente aquí afuera tienes esta formación rocosa, esta aquí, que forma una especie de cono, de triángulo cuando lo ves del mar. Y nos pareció que aquí no molestaba a nadie. Una de las cualidades que tiene este conjunto es que tú de cada casa no ves al vecino, ni sabes su existencia. Nada más cuando caminas y lo ves. Hay una pequeña vereda que camina por aquí y vas viendo y vas pasando por aquí enfrente. Esta está a 14 metros arriba del mar y está hecha de manera un poco sumida para no ver las olas, sino ver nada más el agua. Aquí tienes, esta es una estancia, 2 recámaras y la tercera recámara aquí atrás, con un eje que da a un morro que está ahí al fondo, y esta que se metió aquí en especie de este socavón que estaba aquí. Siguiente. Pero aunque se vea bien en planta y de fuera, realmente lo que cuenta es verlo en el lugar. O sea, no hay que irnos con la idea de que la planta soluciona todo, ¿no? Al final de cuentas, el poderlas acomodar en donde te está pidiendo el lugar que la pongas, ¿no?
ese entendimiento es como en la música, bueno, te está pidiendo que aquí estuviste bajo, aquí estuvo el silencio, y después vienen 3 notas, así es un poco esta zona. Esta se llama la media luna, que hice una palapa redonda, como si fuera una iguana, porque estas alcanzaban a ver este techo. Entonces lo hicimos para los lugares que pudieran estar ahí. Siguiente. Aquí tienes desde la punta, viendo hacia el pueblo, y por aquí, no recuerdo exactamente, pero una de estas rocas, un poquito más a la izquierda, es la que dio la forma para hacer esta. Y ahora, ¿de dónde salió el diseño de cada casa y por qué? Cuando yo me enfrenté al mar, dije, bueno, a ver, ¿quiénes saben de cómo vivía en la costa? Y fui a explorar todos los pueblos de la costa. Y me encontré pues, con los pescadores, básicamente, que sabían vivir junto al mar. Entonces les pregunté cómo funciona, por qué se acuestan así, por qué no tienen ventanas, de qué manera viven, cuándo se recluyen, cuándo no, y de ahí partió parte de las bases. Este no es ahí de Cicatela, pero da una idea de cuál es el proceso que seguimos. Estos son los altímetros, o sea, son las diferentes alturas que me están diciendo a la hora de leer un plano topográfico. Lo hicimos para Cicatela también, pero los planos que tenemos del análisis del sitio no los teníamos a la mano. Entonces, este está en Punta Ixtapa, se llama Punta Ixtapa, y aquí ves que esta zona amarilla es la misma altura que aquí, ¿no? Toda la parte morada es la más baja, como está. Aquí pasa un camino que va así, y en la otra zona está el Club Med de Ixtapa, está aquí. Siguiente. Entonces, estas son las zonas. Bueno, estas son las pendientes, la otra es la altimetría. Estas son las pendientes que había en el lugar, ¿no? Las partes amarillas son las más planas del terreno. Y conforme se va haciendo oscuro, es lo más, por ejemplo, todo esto oscuro son los pendientes que son mayores de 45 grados. O sea, casi no puedes caminar sobre ellos, ¿no? Entonces tienes todos los morros aquí a 45 grados, todas estas son las planas que son las amarillas, y básicamente te da un análisis de lo que es realmente las pendientes. Aquí tienes la gráfica con las diferentes pendientes, ya la morada oscura pues es 60 grados, 45 creo que sí. La cuestión de cómo es el drenaje del terreno, ¿no? ¿Cuántas veces han oído ahora con las inundaciones? Dice, el río se llevó las casas, estaba en el lecho del río. Bueno, ¿cómo nadie se dio cuenta? ¿No? Yo acabo de llegar del Istmo, allá un pueblo que se llama Izhuatán y San Francisco del Mar, y todo, están inundadas las casas y varias se las llevó el río. Hay que hacer un análisis de cómo funciona el drenaje de la lluvia, de las aguas que hay aquí. Entonces, lo mapeamos así, cuáles son los parteaguas aquí, hacia dónde va el agua, y eso te va conformando la morfología del lugar. Seguramente ustedes lo han hecho muchas veces, pero toda la base de esto es que tengas muy buena topografía. Es fundamental en lugares con montañas, etcétera, saber el agua donde reconoce, como dicen. Siguiente. Estos son zonas que en determinado momento están desprovistas de vegetación importante. Entonces aquí está marcado las zonas de vegetación más importante. Ahora, es un análisis del sitio muy somero. Esto se hizo en 10 días, o sea, en 4 días visitamos el sitio y otros 6 para dibujarlo.
Aquí vienen unas líneas de alta tensión, aquí viene el camino. Estas son zonas totalmente devastadas, todas estas amarillas. Estas son las playas que tiene, maravillosas playas, estas se llaman las playas Cuatas, etcétera. Y aquí está, para los que conozcan Ixtapa, aquí está el Club Med de este lado. Entonces, esto nos dice un primer inicio de dónde está el terreno, la vegetación, las zonas devastadas, las calles y las líneas de infraestructura. Este es muy importante, ya con la computadora lo hacemos en la oficina y mapeamos cómo pega el sol. Porque para saber el microclima necesitas saber qué lomas son calientes, qué lomas son frías, dónde da las sombras y a qué horas. Este es a las 5 de la tarde. Estos son los vientos dominantes, aquí son solsticios, equinoccios de este lado, por aquí está la lluvia. ¿Y para qué sirve aquí esto? Bueno, uno, me va a decir a qué horas tengo zonas de sombra y zonas de sol. Muy importante, ¿no? El sol a las 11, 12 de la mañana en la costa es para no estar afuera, sobre todo en lugares, ahorita en la zona de Oaxaca y todo, son 32, 34 grados, ¿no? En Baja California, Sonora son todavía más. Entonces, segundo, muy importante ver el atardecer. Uno de los grandes, importantes sucesos al borde del mar es el atardecer, ¿no? El sol juega de una forma maravillosa, para los que sepan ver el rayo verde, cómo está. Entonces nos dice realmente y nos está diciendo cuáles son las lomas calientes, cuáles son las lomas frías, cuáles son las lomas alegres y tristes. Y este es un análisis visual de los puntos importantes, ¿no? Estos son puntos importantes y las flechitas quieren decir qué vistas tienen. Por ejemplo, este punto tiene una vista 360, todos estos de aquí. Este es un corredor visual, se llama corredor visual, dices, si yo me muevo por este lado, tengo unas vistas maravillosas, aquí tengo otras, etcétera. Estas son vistas secundarias hacia las partes de atrás. Si ven las flechas que están echando hacia atrás. Quiere decir que en esta zona yo no estoy pudiendo ver el mar parado ahí. Y estas son otra vez los morros con todas esas vistas, los corredores visuales importantes y los que no tienen vista. Aquí también está planteado el ruido. Aquí hay una zona de ruido, aquí era un embarcadero de lanchas que siempre estaban haciendo ruido. Son las canchas de tenis que dan toda la iluminación aquí. En la noche es muy molesto ver esto. Y aquí está el ruido, aquí hay más ruido en la carretera. Entonces, la suma de todos estos factores son lo que hay de infraestructura, aquí el camino, las líneas eléctricas, aquí hay una planta de tratamiento, el Club Med, y eso había que tomarlas en cuenta. Entonces, finalmente, no voy a abundar demasiado, pero este es el plano de síntesis de todos los anteriores. Entonces, una técnica donde tú vas valorando cada zona y las vas dividiendo de manera que sean homogéneas, de manera de darles los usos diferentes que tú puedas a cada uno de ellos. ¿Ven todo esto en blanco? Todo esto es una zona que no tiene vista, que no tiene ventilación y que realmente en un desarrollo que es un desarrollo turístico del mar, no tenía un uso específico turístico, para decirlo, ¿no? En cambio, todas estas lomas tienen estas grandes lomas de vegetación y lomas más de vegetación menor, pero todas con cierta calidad de vista. Y aquí está toda una lista de valoraciones por zona en donde tú puedes empezar a ubicar el programa, ¿no?
¿Dónde quieres que la gente vaya? ¿Dónde vas a hacer tus edificios altos? ¿Dónde vas a hacer los edificios bajos? ¿En qué zona de cantiles? ¿Qué zonas tienen la mejor ventilación? ¿Qué zonas tienen el atardecer? ¿Qué zonas tienen el amanecer? Etcétera, etcétera. Entonces, este es el resultado de ese plano ya con la densidad que en determinado momento tuvo. Hubo 3 o 4 zonas que aquí pudimos convencer a los desarrolladores que respetaran. Uno, esto. No, oye, pero ¿cómo vamos a dejar esto? Porque los pesos y centavos, ya sabes, los desarrolladores inmobiliarios, hay de todo tipo, ¿no? Los que respetan, los que medio respetan y los que no respetan. Entonces, esta zona era parte de toda la vista de esto. O sea, la razón de ser que esto era valioso era que esto lo ibas a ver ahí de por vida cada vez que llegaras a estas playas. Entonces dices, bueno, ¿por qué la voy a echar a perder? Yo mismo me voy a dar un tiro en el pie si yo construyo aquí. En cambio esta tenía su vista de enfrente, pero no la ves desde ningún lado, ¿no? Dejar todos los cantiles sin tocar, el mínimo de vialidad, etcétera, ¿no? Estos morros, ¿no? Es muy de la mayoría de los desarrolladores, oye, aquí hacemos el restaurante, y aquí hacemos el club, y aquí hacemos algún otro club. Oye, no, todos estos que forman parte de esta identidad paisajística, ¿es la razón por la que vamos aquí? Yo no quiero estar viendo casas y casas y casas aquí y acá. Eso desgraciadamente le pasó a Huatulco, no cuidamos el paisaje. El paisaje es una identidad, el paisaje, tú vendes belleza allá. Yo creo que todos tenemos derecho a ver cosas bellas. Y esa es parte de lo que tomamos en cuenta a la hora de hacer un plan maestro. ¿No? A ver, en esta segunda parte, la anterior fue un preámbulo de cómo acercarse muy someramente al sitio, tanto por su belleza natural, por los elementos que tiene, las vistas y los objetivos que tiene un desarrollo de este tipo. Nosotros queríamos hacer un desarrollo que me decía una persona, me dice, oye, Diego, yo quiero una choza de pescador sublimizada, ¿no? No quiero una casa grande, quiero una casa con el mínimo necesario. Yo creo que uno de los aspectos más importantes, bueno, entonces vamos a ver esto y cómo nacieron cada uno de los prototipos de la arquitectura, cómo lo trabajamos nosotros y el resultado final. Aquí, como todo, un sitio se completa por la gente que lo vive. Empezaron a trabajar aquí alrededor de 50 mujeres oaxaqueñas de Puerto Escondido, con una serie de personajes maravillosos, que había don Marcelo, me acuerdo, ¿no? Me acuerdo don Marcelo, que pasaba que era un velador de noche. Entonces tenía una lamparita que todo el mundo ya conocíamos, medio amarilla, ¿no? Y un día me dio una clase de astronomía y nos sentamos en una piedra, ¿no? Y me dice, mira, aquellas son las cabrillas, esta es la carroza de Santa Lucía, pues digamos, estrellas que yo nunca había visto, ¿no? Las cabrillas eran las Pléyades, tal y tal. Dice, y aquel que ves hasta allá es el Huevón. Oiga, ¿por qué? Yo nunca había oído una estrella así. No dices que siempre sale tarde, ¿no? Entonces, esa parte tan divertida de los personajes de este lugar fue parte de que los recuerdos de Cicatela siempre me traen esos elementos. Entonces, ya teníamos el análisis hecho de lo que estaba y nos dimos a dibujar este plano, los hacíamos a mano, todo está hecho con plumón. Y aquí están, hay gaviotas,
por ahí deben de estar pescados, hay pelícanos aquí sentados en las rocas, esta es la isla de los pelícanos y realmente sí, aquí estaba el faro, y venían, y por acá está, aquí desovan las tortugas que llegan aquí. Entonces era un poco animar el plano con algunos elementos que nos recuerdan el sitio, ¿no? Que no sea puramente lo que estábamos acostumbrados, y de los códices saqué los órganos que quedaron después de haber sido quemado el lugar, los dibujamos como antiguamente se hacía en alzado, ¿no? Aquí tienes dos, aquí tienes esta, aquí y acá, ¿no? Con todas estas, ¿dónde estaban? Aquí también están las zonas de rocas, estas rocas maravillosas que hay, los árboles importantes que sacamos en el levantamiento, y esta es una interpretación pictórica, digamos, de lo que eran las intenciones del plan maestro. Para entonces Rocarrojas, que fue la casa con la que yo hice, para mí tenía otra forma y poco a poco fue evolucionando. Este es el primer plano que salió. Siempre lo hacemos en los planos para acordarnos dónde sale, dónde se mete el sol, dónde llegan los vientos dominantes. Puerto Escondido está hacia aquella parte y en la noche se ve iluminado todo el pueblo. Es mucho más bonito de noche que de día, porque no ves unas construcciones infames que han hecho últimamente, pero sin embargo pues la bahía es muy bonita, el mar es precioso. Entonces aquí como más anécdota, por ejemplo, esta casa que está aquí es la casa del balcón, que se llama, es la de Moshe Safdie. Esta que está, bueno, todavía no había se hacía la otra, que era una de Richard Rogers, que está por acá, y la de Tom Main, una de estas chiquitas es la de Wolfrix, de Kopf Himmelblau. Y todo es peatonal, ¿no? Tú puedes entrar con un coche hasta cada uno de los núcleos, uno solo. Estas son vialidades que tienen 3 metros de ancho, con su andador central para que puedas ir. Y decidimos no tener teléfono más que en la administración. Y diseñamos que la zona de administración, que era lavandería, casa del velador y bodegas, y la primera zona, que eran todas las bodegas que estaban aquí, fuera al paso de la gente. Este es el estacionamiento de visitantes, porque sabemos que si la gente pasa por aquí enfrente, siempre iba a estar este lugar limpio, ¿no? Y la actividad aquí es una parte importante. Aquí llega el pescador a traer el pescado, llegan del mercado a traer la comida. Entonces, esta se vuelve una pequeña plaza durante todo el día de esta interacción entre lo que es el pueblo y lo que es esta parte de la comunidad. Se llama Comunidad Ecológica Punta de Cicatela. Entonces, aquí tienes todos estos andadores. ¿Y cómo fueron hechos todos estos andadores? ¿No? En el sitio, salvando una roca, salvando un árbol, buscando la mejor vista conforme vas caminando. Eso me acuerdo que yo era más o menos, ¿cuánto habré tenido? Unos 15 años, 16. Un día Chucho Reyes y Luis Barragán me llamó, me dijo, oye, vamos a ir al Pedregal, ¿no vienes? Sale. Ahí voy yo ayudándoles. Y a mí me tocó cargar una botella de champaña y un frasco de hielo. Entonces jugaban apuestas quién encontraba la más bonita vista. La del Ajusco, la de los Palos Bobos, que se llamaban antes, las cavernas, estas maravillosas formaciones de la lava. Entonces había unos concursos ahí entre ellos. Mira, este está más bonito. No, mira, aquí ya te maté el gallo, este está mejor. Y Salas Portugal, que era el fotógrafo de entonces, ¿no? El pobre calaba su cámara para acá, salaba su cámara para allá, para
darle gusto a ver quién había visto la vista más bonita. Entonces, yo me puedo considerar un buen enmarcador del paisaje, ¿no? O sea, yo pongo las construcciones, casi podríamos decir que primero pongo las ventanas, lo que quiero ver, y después hago la arquitectura, ¿no? Es una manera de hacer arquitectura, dependiendo de lo que, de estas visiones de contemplación, que hace poco descubrí que es un concepto profundamente japonés. O sea, estos templos, para los que han ido a Japón o han visto fotos, que está recortado las puertas corredizas abiertas y se sientan a contemplar el jardín y las cualidades que tiene esa contemplación de la naturaleza, porque el jardín está fríamente calculado para la vista que tiene. Entonces, una de las cosas que nosotros tratamos en cada una de estas construcciones, que cada ventana es un enmarcamiento del paisaje de una manera emocional. Si no tenemos esto, el lugar, la habitación, la palapa, lo que sea, pierde una gran parte de su atractivo. Entonces, tenemos esto como está, y cada una de estas se fue formando dentro de que es el mismo prototipo. Todas estas de aquí son los mismos prototipos. Este es diferente porque el sitio era muy diferente, sin embargo todas tienen 3 recámaras, todas tienen una recamarita chica que comparte un medio baño, tienen estancia, comedor, cocina y todas tienen la misma área. No queríamos que hubiera competencia entre ellos, ¿no? Es muy dado en nuestra sociedad, pues ¿quién tiene la mejor casa? ¿Quién es la casa más grande, no? Ahora se miden mucho en Estados Unidos y dicen, ¿cuántas recámaras tiene tu casa? No, la mía tiene 6, ¿no? Ya, la mía tiene 8, es mejor que la tuya, ¿no? ¿Cuántos pies cuadrados tiene tu casa? No, pues tanto, no, la mía es más chiquita. Entonces se miden por una serie de elementos que nosotros queríamos evitar aquí. Había 2 prototipos, uno aquí y otros acá. Todas estas tienen exactamente los mismos cantidad de metros cuadrados. Y conforme cada quien las fue escogiendo y fue diciendo, de repente me encontraban comiendo aquí en el comedor general, etcétera, y volteaban para ver si no había nadie y gente, y llegaban y me decían, ¿sabes qué? Yo tengo la mejor casa, ¿no? Cada uno me decía, dije, bueno, este fue el éxito que tuve como arquitecto, donde cada quien está convencido que tiene la mejor, ¿no? Y todas son diferentes. Eso también fue todo un trabajo de qué hacer para que todo tuviera lo suyo propio y evitar que una fuera muchísimo mejor que otra, ¿no? A veces sacrificamos ciertas cosas, pero para que todo tuviera un estándar uniforme. Eso hacía que todas fueran de primera calidad. Yo de haber hecho unas muy buenas y otras regulares, hubiera lo de primera y lo de segunda, o lo de tercera, como decimos en México, ¿no? Entonces aquí hicimos un desarrollo con pura primera. Entonces, ¿de dónde salieron después del peregrinaje que hicimos a Mezcaltitán, a la Boca de Tomatlán, Mezcaltitán y Yucatán? Nos dimos cuenta cómo vivían. Este esquema a mí me gustó mucho porque el espacio que ellos tenían, nomás hicieron 2 cuartos. En la costa está la resolana, que sus ventanas son a base de, le dicen la penca de palma, que son unos pequeños como huesos de palma que ponen ellos uno junto a otro, le da ventilación cruzada y entra suficiente luz para ver por dentro. Entonces no necesita ventanas, además es muy segura porque nada más tiene 2 puertas. Y aquí en medio tenían el fogón donde comían y del otro lado tenían 2, 3 hamacas que era su stand con 2 sillas, una cosa así. Entonces el espacio interior, el espacio que quedaba,
estaba hecho por los muros de las dos recámaras adyacentes. Entonces, ese fue nuestro punto de partida. Después vimos que aquí estaba la cocina, como ellos lo usan, afuera, y estos dos lugares eran las dos recámaras, que una es un poco bodega y la otra son recámaras para varios miembros de la familia y otros duermen aquí afuera en las hamacas. Entonces, esta combinación de este y que a mí siempre me ha encantado esta casa, que tiene la entrada hacia la parte pública y la entrada hacia lo que es el patio de atrás, donde tiene su fogón y su baño y sus animalitos alrededor. Entonces aquí partimos, si ven aquí, son las dos recámaras, sus dos baños, un medio baño que estaba aquí y su cocina. Y aquí está el comedor y el estar. Entonces esto nos daba que dos recámaras aquí, otra chiquita atrás. Nos aislaba también de las siguientes, porque toda la parte pública estaba en medio, flanqueado por recámaras. En la costa realmente las recámaras las usas para la siesta y para dormir. No la pasas mucho tiempo en la recámara, para bañarte, lo que sea. Realmente estás en los espacios abiertos. Y una parte que nos preocupaba mucho era que todos tuvieran un patio. Eso desde temprana edad que empezamos a hacer construcciones en el mar. Cuando hace mucho viento, cuando en la noche está completamente oscuro, en la parte de afuera, sobre todo en este lugar, el patio cobra todo un ambiente en sí mismo. Además, le costó mucho trabajo entender a la gente que iban a ser dueños únicamente de la huella de su casa. Oye, dice, pero entonces, ¿qué? Todo este espacio, no puedo sacar aquí mi cosa de carbón para hacer el pescado y sentarme aquí en mis sillas y utilizar todo esto. No, le digo, no. Esto es zona ecológica y tú la tienes dada en comodato, por decirlo así, para su protección y su vigilancia. Pero el hecho que lo dejes natural te va a dar grandes satisfacciones. Porque a la hora que pierde toda la hoja aquí, empiezan a llegar todos los cangrejos rojos, llegan a verte todas las iguanas y es un paisaje maravilloso de pájaros y todo alrededor, si no lo tocas. Entonces, este espacio lo dejamos para que la gente pudiera poner sus plantas o vegetales que les gustara o hacerla más el nido de ellos, que tenía su puerta, ¿no? Entonces, este fue el esquema y estas son dos recámaras. La tercera, la casa principal, que la desligamos del núcleo fundamental de la casa para que pudiéramos jugar con ella, dado que había piedras, árboles y todo, y que ésta se podía mover en todos los esquemas de maneras diferentes. Por ejemplo, en este caso, eran dos recámaras, aquí están las otras dos, entonces estas dos se podían mover libremente y seguía siendo el esquema inicial. Este de aquí fue diferente porque teníamos una aquí y las otras dos del otro lado y con la cocina atrás. Pero todo dado por las vistas. Mira, por ejemplo, esta ve para acá el mar y todas tienen vista al mar. Todas las recámaras, todas las casas tienen una vista maravillosa al mar. Entonces, formalmente hablando, utilizamos todos los remates con la zona absidal, utilizamos este concepto en la parte central y esto de dividir estos en zonas diferentes que no estuvieran ligadas directamente a la casa, nos permitió mantener todos estos espacios sensacionalmente naturales. Aquí tienes una casa más detalle. No queríamos hacer casas grandes, poco a poco lo fuimos armando, analizando con la gente que las iba a comprar, cuáles eran sus necesidades. Sabíamos que las terrazas iban a usarse mucho y las recámaras menos, que iba a haber una recámara con 3 camas,
Entonces, en todos los esquemas pusimos un sofá enfrente, de manera que tuviera la mayor capacidad posible. Entonces, aquí tienes 2 camas con una enfrente, una cama king size con una enfrente, y esta es la única que no tiene el sofá. Este era, el que pagó la casa era el que usaba esa recámara. Tengo un amigo gringo que siempre me dice, mira, ¿va a ser una casa habitación? ¿No? Me dice, take care of the owner. Dice, toma en cuenta al que paga la casa. Dice, a ese dale el tratamiento más importante y lo más pasa a segundo plano. Si las recámaras de los hijos no tienen demasiadas vistas y todo lo más, no es importante, pero él quiere… Bueno, hay que conocer al usuario. El ser humano es mi cliente, entonces yo tengo que saber cómo funciona mi cliente mexicano. La mayoría de estas casas es para gente mexicana. Y lo que era el patio propiamente dicho, después le quitamos estos escalones, empezamos a ver que mucho escalón no iba a funcionar, ¿no? Andas descalzo, no necesitas mucho y poderlo tener en ese sentido. Y cada uno fue tomando el nombre del lugar donde estaba. Si tenía unas piedras, si tenía el faro junto, y no tienen alberca, las casas no tienen la piscina, que le dicen, tiene una pileta que le pusimos, ¿no? Que es un espacio de 3x3 donde te puedes sentar y remojar, como eran los baños de Moctezuma, ¿no? Para estar adentro del agua, platicar y tener una vida un poco social y de contemplación. Ya realmente la alberca no se usa para nadar, ya tienen canales de nado, el mar ya cada día más se usa para nadar, pero aquí se querían, y todo el mundo aceptó eso, porque las albercas es un lujo ecológico enorme. Si en determinado momento las van a calentar, para usarlas muy poco al año. Una casa de estas que se usa en la época de vacaciones y todo, tiene una ocupación alrededor de entre el 20 y el 30% del año, no más. Quiere decir que el 70%, el 80% del año van a estar vacías, que a mí se me hace todavía una profunda desperdicio gastar tanto esfuerzo, tanta cosa para tan poco uso. Yo creo que al futuro vamos a tener que hacer más tiempo fraccional, tiempo compartido, que tengan un uso muy diferente en los diferentes espacios. Entonces, la idea de hacer todos los muebles integrales fue por los insectos. No, el tener muebles implicaba que se llenan de alacranes, de arañas, de cangrejos, etcétera. Entonces, todos están cerrados, se quitan todos los cojines, se guarda en una de las recámaras que sí tiene mosquitero. Ninguna de estas casas tiene aire acondicionado. Todos tienen esas aberturas que ven aquí, son para la ventilación cruzada, ¿no? El viento entra aquí, esto es ventilación cruzada, esta es ventilación cruzada en todos casos, ¿no? Entonces, no necesitan aire acondicionado. Los pisos a los que les pega el sol, que son estos de aquí y este de acá, no se calientan. Descubrimos un sistema para que los pisos pudieran andar descalzos sin tenerte que quemar los pies. Entonces, y la piedra, que hay mucha en esta zona, pues fue muy utilizada en varias zonas como elementos decorativos. ¿Cuál es ese secreto? Es muy sencillo. Si tú tienes un objeto como el cofre de tu coche, de metal, que tiene el poro muy cerrado, puedes freír un huevo en él, ¿no? En cambio, si tú lo haces poroso, si tú pones tezontle, por ejemplo, lo pones al sol, tú lo pisas sin ningún problema, ¿no? La dispersión del calor es muy grande, a diferencia de uno de granito. Entonces lo que haces es un cemento que sea muy poroso, minúsculamente poroso,
de manera que aunque se caliente, no te queme los pies. De niño nos quemábamos los pies en mi familia. Había que pasar, me acuerdo, en una playa así como Hornos o Caleta, yo era de los que llevaban la caleta, estacionaban el coche y tenías que irte por una banqueta llena de cemento, pues brincabas como chapulín en comal, ¿no? Y después tenías que echar la carrera en la arena. Para los que hemos sufrido eso, dices, no puede ser. No había tanta chancla que ahora puedes comprar en cualquier lado, ni demasiada protección solar tampoco. Entonces, esos son recuerdos que yo tengo de mi infancia que yo quise aquí solucionar y nos ayudó el descubrir eso. Aquí es donde tienes que el arquitecto se enfrenta a una serie de retos para hacer un hábitat mejor para el ser humano, ¿no? Que tenga buena ventilación, que sea más ecológica y que además sea bella, ¿no? Que emocionalmente le satisfaga. Aquí había un poeta que vino que se llama Peter Sachs, todavía clases en Harvard, y me decía, ¿cuál es la calidad de vida que le puedes dar a la gente? Desgraciadamente, en nuestras ciudades no se la han podido dar. Es que esta parte de la belleza, que todo para donde voltees está en armonía, ¿no? Hace que tú te abras internamente, tu sensibilidad, ¿no? Y dejes entrar este emoción hacia la naturaleza internamente, ¿no? Que no te tienes que estar defendiendo de lo feo, o de lo desagradable, o de los ataques que recibes a cada 5 minutos en nuestras ciudades. Entonces, cuando tú ves un ambiente armónico, dice, esa es calidad de vida, ojalá se le pueda dar. Y comentarios de muchos tipos, ¿eh? En este caso, que más o menos es bastante ecológico, 1 hectárea por casa, cuando fue Rem Koolhaas, que seguramente lo conocen, es holandés, es donde el metro cuadrado en Europa y en Holanda, pues es una barbaridad lo que cuesta y lo difícil que es. Decía, el que tú tengas 1 hectárea por familia, quiere decir que le han quitado X cantidad de área a otras familias. Él lo ve por de donde viene, ¿no? Pero sentía que era un lujo que socialmente no se podía aceptar en ese sentido, ¿no? Y sin embargo desperdiciamos el terreno, lo destruimos muchísimo en lugares donde lo podíamos conservar de una manera maravillosa. No hay cuidado. A ver si. Entonces, este fue el primer anteproyecto que hicimos. Y dices, bueno, pues sí había otras opciones, habíamos hecho bóvedas, ¿no? Y la bóveda, dijimos, en un mar tropical, en un mar como México, lo que necesitas es sombrero, es visera, ¿no? Yo todavía tengo aquí bastantes manchas en la cara porque empecé a usar las gorras, pues, tipo beisbolista, antes eran de beisbolista, ahora ya. Entonces te pega, sobre todo el lado izquierdo, por lo que manejas en el coche, lo traes mucho más quemado y te empiezan a salir, los que tenemos este tipo de piel, nos empieza a salir una serie de problemas dermatológicos, entonces necesitas protegerte del sol. Y la protección del sol, pues la palabra es un gran sombrero hecho a mano, para los que lo hemos visto cómo lo hacen, todo eso es de una belleza, de una facilidad todavía económicamente todavía factible para seguirse usando en las construcciones y además es renovable. Además se integra totalmente al paisaje y no molesta, porque es un elemento vegetal, al final de cuentas. O sea, está hecho de hoja seca, ¿no? Entonces, todo lo que ves aquí y los techos están hechos de hojas secas. A mí al principio me decía un insulto, oye, si yo estudié para hacer edificios de concreto, que se vean el neoplasticismo en su máximo, que se sienta, ¿no? Y sin embargo me cautivó, la palapa me cautivó por el clima, por la acústica, por todo lo demás, y después ya posteriormente van a ver
empezamos a hacer palapas que ya no del tipo tradicional. Entonces, mucha gente no quiere dormir abajo de un techo de palma, porque no estamos acostumbrados a vivir con insectos, no estamos acostumbrados a vivir con… ¿no? Entonces tuvimos que enseñar a la gente a vivir con los insectos, ¿no? Y hay unas anécdotas maravillosas, ¿no? De repente ven un alacrán y toda la familia se vuelve en pánico, no sé si les ha pasado, ¿no? La mamá va con los bebés o los niños, los protege en una esquina, se le ve aparecido el diablo, el papá valiente, machín, agarra el zapato y le va a pegar al alacrán y corre el alacrán de repente, ¿no? Entonces gritan y después ya no duermen, ¿no? Porque creen que les va a venir y les va a picar y todo. Primera regla, decirle a la gente, ¿sabes qué? El alacrán no está aquí para picarte, ni vino, ni le interesa picarte, ni te conoce. Además, un hombre de este tamaño contra un insectito así, no vino a picarte, está perdido. ¿Qué está haciendo una recámara aquí? Por más cómoda que esté, ¿no? Cuando se alimenta de insectos chiquitos, él siempre busca los zancudos y todo lo más. Entonces, primero es educar a los niños y a las personas a decir, no viene a picarte, a ver, tranquilo, está perdido. Entonces ya los niños empiezan a entender que ese animalito no está ahí para picarlos. Entonces le baja el estrés, se le pone un vaso encima de vidrio, ya pasó cualquier molestia, se le pone una tarjetita atrás y amablemente toda la familia va y lo deposita en su hábitat, por acá. Y decirles, no va a regresar, no crean, no va a regresar, al contrario, les va a dar las gracias y todo. Es notable cómo la segunda generación de niños de Cicatela empezaron a vivir con los insectos de una manera maravillosa. Ya no los vieron como los enemigos, ¿no? Sino los vieron como animales de convivencia mutua, ¿no? O sea, no vas a ir a pisarle y decir, oye, te pica porque siente el pie que va a llegar, ¿no? Entonces se defiende. Pero si no, entonces arriba en las palapas hicimos todos los interiores blancos y todos los pisos blancos para poder ver, hagan la prueba, una sábana blanca en su cama y todo lo demás, y pongan una migaja de 1 milímetro, de 2 milímetros así en la mitad. La alcanzan a ver desde la entrada a la recámara, que tiene un punto ahí. Entonces tú ves, cuando todo es blanco, tú ves todos los insectos inmediatamente y te da una sensación de seguridad. Esa fue la idea, y la idea de la bóveda era ganar esta altura que tenían, y sucedió un doble techo porque el viento hace esto. Entonces ventila y son recámaras sumamente con una zona de confort maravillosa, ¿no? Cada día más nos estamos volviendo más comodinos. Estamos platicando el otro día en la oficina que ya no queremos hacer lo mínimo, ya no queremos. Por ejemplo, antes yo tenía un Volkswagen de velocidades, primera, segunda y la reversa tenías que empujarle así y dar la vuelta. No, pues ya están los automáticos, que ya no tienes que mover el brazo, prácticamente no tienes que mover el brazo. Y ya los nuevos ya no tienes que ni mover la palanca, ya nomás le haces, quién sabe, con los 2 dedos así. Entonces, lógico, tienes que subirte a tu coche para irte al gimnasio a ejercitar. El brazo, ¿no? ¿Sí? ¿Voy bien? Cada día menos estamos haciendo estos movimientos, aspectos y todo lo que tenemos. Ya no queremos levantarnos a hacer, que sea automático, levantar la luz, el apagador de escalera para no tener que ir allá a apagar, etcétera, etcétera. Es una cosa que nos estamos volviendo cada día más en la zona de confort, más rápido, siempre vamos a tener una plática sobre eso, ¿no? Si ya tienes una computadora que le tocas y se tarda un poquito más, ya te desespera.
que no está push button, ¿no? Inmediatamente, órale, ¿qué pasó? ¿No? Bueno, eso en la oficina nos pasa. El otro día platicando con Patti es ahí la gerente de sistemas de la oficina. Estamos platicando y dices, oye, ¿no te desesperan las computadoras? Me dice, sí, son muy lentas. Y realmente son muy lentas. Como decía Stephen Jobs, the speed of thought. A la velocidad que va el pensamiento y la creatividad aquí, la computadora es muy lenta. Haces un garabato a mano, ahora échate en la computadora, te echo competencias y vas a ver que llego primero. Entonces, no dejarse siempre seducir por lo que aparentemente es un cambio, no necesariamente es una mejora. Y al final de cuentas, nos va a juzgar el tiempo por lo que hicimos y no cómo lo hicimos. Entonces empezamos a hacer planos de cada una de las casas de acuerdo al terreno que teníamos. Por ejemplo, esta es la casa de la loma, afinamos esta para que pasara la vista en medio, había un árbol en medio, 2 recámaras aquí, aquí estaba la bodeguita que yo me acuerdo y aquí la estancia comedor. Redonda porque tenía un panorama de 270 grados maravilloso, que conforme tú le das la forma a tu construcción, el horizonte toma la forma de tu construcción. Es una cosa muy interesante de ver. O sea, cuando tú te pasas aquí en medio, el horizonte te da la sensación que es curvo. Entonces, lo hicimos en el mismo plano, porque llegamos a la conclusión que es más fácil dibujarlo, esto todo está dibujado a mano. Entonces, tú le das la vuelta al plano y te toca, esta es la fachada de este lado, esta es la fachada del otro, esta es la fachada de atrás y esta es esta fachada de acá, y este es un corte. Entonces, nos gustaba hacer este juego de tener las 4 fachadas con la planta en medio y nada más giras el plano 45 grados para ver todo. Aquí tienes la otra que habíamos visto antes, ¿no? Que es esta con y estas son sus fachadas en los 4 lados. Riscos, que es otra que estaba ahí. Bueno, de estas fueron en la primera etapa 17 y en la segunda 25, diferentes todas, pero todas teniendo su propia personalidad, como son los seres humanos, ¿no? Todos se parecen, pero todos son diferentes. Entonces quisimos personalizarlos. Aquí tienes toda la barrera nopal, sumamente mexicana. Había unos cuantos y nosotros lo intensificamos porque había la idea que la gente que estuviera aquí, que es una playa pública, no se confundiera y ya sabes, marcar los territorios. ¿Sí? Aquí tienes cómo juega el sitio con la arquitectura. Por ejemplo, yo hubiera podido ponerle estos 3 escalones por allá atrás, más cerca, pero era el final del pasillo de entrada a la estancia de lo que es la loma, y se me hizo divertido tener que rematara con 3 escalones, como invitándote a subir y entrar, ¿no? Realmente tú entras por este lado, es una rampa, tienes una ventanita y de alguna manera te está avisando que hay vida ahí atrás, ¿no? Entonces y lo demás ya solito lo hace la naturaleza. Las sombras, cuando tú vas dejando tus árboles, tu lugar, volverlo a reponer es muy complicado, ¿no? Aquí tienes que es de la loma, aquí está una de las recámaras, que no tenía vista porque veías a través de este hueco de los 2 sofás, ¿no? Aquí tienes 2 puertas y que le pusimos la hamaca. Esta es una casa redonda, ¿no? Aquí aprendimos que el círculo no lo puedes dividir como pastel en pedazos, que es como en primer año siempre haces una casa redonda y le estás sacando parches. Tiene que ser algo que fluya
circularmente en medio. Y todo esto, pues que ya lo vimos, todos estos son burseras, son típicos árboles de ese, son parientes del copal. Estos son un tipo de copal que existe en esa parte de la costa. Y aquí tienes como a través de la construcción es muy limpia, casi no tienes, casi puedes terminar con esto, todos sus luminarias integrales. Estas están hechas atrás para que no se guarden los insectos aquí. Y este que se nos hace maravilloso, ya actualmente ya no se puede hacer con piedra de esta, hay que conseguir otras piedras, hay que hacerlo de cemento, hay que hacer otras cosas, ¿no? Pero ahí sobraba la piedra, entonces hicimos estos mantos maravillosos que el mexicano sabe hacer después de 5,000 años de trabajar la piedra. Y aquí tienes, por ejemplo, esta es una de las casas que se llama Cangrejos. Entonces dijimos, bueno, nos fuimos a la playa, aquellas fotos del principio que vimos de la playa. Entonces dijimos, oye, pues mira, así llegan las olas del mar, así se hacen, deja la arena de esta manera y los corren para arriba, para abajo, y estos son los cangrejos con sus dos ojitos que ves aquí, aquí están haciéndolos, y cuando se los das a hacer, les encanta estar haciendo esto, ¿no? Con un orgullo, con una dedicación verdaderamente maravillosa. Ojalá no se pierda eso. Para llegar a todo eso que vieron, siempre hacemos las maquetas con todas las curvas de nivel a escala. Nosotros tenemos que corroborar que nuestras decisiones que hacemos en el sitio, aquí hicimos el primer levantamiento y vimos que había rocas que no había sacado el topógrafo, se lo mandamos a hacer y para no hacer otra vez la maqueta se lo pusimos encima, las rocas que había, pero están ahí tercas, ¿no? Y aquí tienes todo lo que es el club de playa que se ve aquí, con todas las sombras. En el momento que le pega el sol, que le pega la luz, ¿no? La arquitectura toma una dimensión maravillosa. Aquí tienes estos especie de montes que te da el paisaje de pasto, de hoja seca, ¿no? Parecen un poco animales ahí guardando, ¿no? Y sin embargo, todo hecho a mano, ¿no? Todavía sabemos hacer estos techos, todavía es económicamente factible, dura 12 años si lo haces tú en autoconstrucción, pues es ir por la palma, la cortarla y tú se la pones. Y eso cada día se va a perder y ya se volvieron actualmente más elementos de lujo, ¿no? ¿Cómo interactúa aquí? Todo es vegetación, nosotros no plantamos nada aquí. Cada uno es una planta diferente, los nopales que están aquí, que no sé cuál sea, es un cochalalá yo creo, y todo lo demás crece y cuando la arquitectura está bien puesta, hace una con las rocas. Ahora que vamos a ir a la visita allá a Matlán, ahí es el mejor lugar para ver cómo se integra al paisaje. Y de repente pues tienes maravilloso escultura ahí a la mitad, con un bonsái. Este arbolito puede que tenga 80 años de edad. Me dijo un biólogo, me dice, ¿sabes qué? Este es un tamarindillo y por como está el tronco acá abajo, entonces es un bonsái. No crecen mucho porque hay mucha roca, entonces se mantienen a este tamaño. Cuando están en la roca tienen las raíces comprimidas y no crecen más, entonces tiene una forma de árbol enorme, pero seguramente tiene cerca de 80 años. Cuando andan por aquí los albañiles, cuando empezamos con el machete, ¿no? Que les íbamos a sonar a estas que parecían unas plantas cualquiera, aprendimos a entrarle con más humildad a estos espacios y te dan unas lecciones maravillosas, ¿no? Esta que la vimos el otro día, cómo queda, cómo haces. Yo aquí aprendí cómo Luis Barragán hizo el Pedregal, cómo poner los muros de manera que las rocas fuera el protagonista, ¿no? Escultórico.
O sea, si lo hiciera en la nada, haría mi patio y después traería mis piedras y las acomodaría aquí, ¿no? Este fue un juego inverso. Este es como cuando se va atardeciendo en Cicatela, los últimos rayos del sol. Hay un momento de luminosidad antes de que se meta el sol, que es maravilloso, es casi mágico. Y cuando hacíamos esta obra, apenas el sol estaba casi tocando el horizonte, todo el mundo se paraba a ver el paisaje. Era un momento como ceremonial que desde entonces lo dejamos ahí, lo hicimos casi una tradición. Aquí están renovando esta palapa que se hizo poco a poco, que parece un costillar de ballena. Y aquí tienes lo que hacemos antes de hacer la palapa, cómo la movemos, cómo jugamos, como si fuera realmente un 100 pies o como fuera esto. Y este puede agarrar cualquier forma. La puede ser más ancha, más angosta. Entre la haces más angosta, baja de altura. Si la haces más ancha, sube de altura. Entonces tú puedes ir jugando con una serie de formas sensacionales, ¿no? Y yo creo que da un pie para aprender a hacer otro tipo de estructuras, otro tipo de situaciones, partiendo de la base de cómo funciona un techo así. Porque realmente no es un techo como los de teja, es una estructura espacial. Aquí es como juegas con las palapas y formas todo un conjunto de estas palapas de hoja seca. Aquí viene todo un tema de cómo caminas en el sitio. No es lo mismo caminar a la izquierda, a la derecha, pasar por abajo un árbol, pasar de lado un árbol, para ver qué ves enfrente. Por ejemplo, en este caso, aquí hay unas rocas maravillosas que en secas se llena todo de iguanas. Todo esto, el 80% de esto se va. Entonces escogimos hacer este entronque para que cuando tú llegaras en el coche vieras esto como remate visual. Aquí tienes lo mismo, dio la vuelta el andador para ver estas rocas de aquí. Entonces conforme tú te mueves, vas viendo izquierda o derecha. Igual lo que el terreno te pida a pelo de tierra, subes los escalones que te pide el andador. Eso a veces es difícil de hacerlo en el plano, pero poco a poco que ya lo haces en el lugar, ya aprendes cómo dibujarlo. Aquí, que es una serpentina puesta sobre el terreno. Todo esto se llena de verde, esto que ves seco es porque ya cayeron todas las hojas. Pero como de un posible paisaje que no tiene mayor atractivo, por el puro hecho de hacer este gesto hecho por el hombre, le da todo un sentido espacial a esta zona, ¿no? Aquí no se ve muy bien, pero aquí hay un cangrejo rojo y por aquí debe de haber esto que se ve aquí es la cabecita de una iguana. Entonces tú vas caminando en un lugar y al que camina darle todo ese espectáculo como si fueras en un jardín botánico, como si fueras en un jardín ecológico, donde tú lo que haces es seguir el acompañamiento y no controlar tan grande el espacio. Cuando subes, esta es una regadera que está aquí adentro, subes y ya llegas a lo que se llama la media luna, ¿no? Había una parte de atrás, una zona muy rocosa, queríamos que como estaban un poco más atrás de estas casas tuvieran vista, entonces nos organizamos unas torrecitas donde logramos que tuviera 2 recámaras y un mirador allá arriba, ¿no? Y que tuvieran un lenguaje que pudiera ser reconocido y unitario con todas las demás, ¿no? Aquí ya no recuerdo por qué se pintó de azul, pero realmente lleva encima unos colchones, se llama mate. Nosotros no plantamos esa mate, ahí estaba, entonces te da pie, los elementos del sitio te dan pie, cómo acomodarte.
para que se vean como que hubiera sido los árboles puestos después. Entonces te da un sentido del tiempo muy interesante. Salió de estos textiles. La parte geométrica existe en todo el mundo, ¿no? Mitla, si tú quieres ver una gran cantidad de elementos. Estos son unos cojines de rafia que son de Cuba, Cuba con K, son africanos y esto los tejen las mujeres y tienen un juego geométrico maravilloso, no los dibujan antes, los van tejiendo. Entonces nos dio pie este elemento que tenía nuestro cliente aquí para hacer este juego con estos triángulos. Cómo los elementos arquitectónicos se vuelven parte del lenguaje del paisaje. Estas sombras de la pestaña, la palapa, y realmente funciona como pestaña. Estos son dos, viniendo de la playa, tú entras, y fíjate cómo cuando empiezas a jugar con las formas que ves en la naturaleza, te empieza a suceder cosas como esta que le dan todo un sentido de movimiento al piso sin querer, ¿no? Entonces estas formas no fueron nunca hechas a propósito, pero poco a poco yo le atribuyo que esta situación sucedió en la arquitectura fue porque tuvimos paciencia en absorber lo que la naturaleza nos quería decir, ¿no? Aquí tienes el comedor general. Y de esto me acuerdo, ven esta vara curva, ya nadie sabe hacer eso en México, por lo menos aquí en esta zona, y ni en Jalisco tampoco, todos son ya rectas. Este un viejito, ya viejo, con unos 87 años, que le dijo, le voy a hacer curva la palapa aquí, y yo sé cómo curvear la madera. Entonces se puso a calentarla, irla curveando, y llegó a esto, a lo mejor no remató bien todos los elementos, pero eso fue de lo que quedó entonces de las tradiciones, ¿no? Este de aquí, ese color está sacado de la nervadura de una hoja de plátano. La hoja de plátano tiene ese color, entonces siempre que llegamos a un sitio, como parte de ubicarnos en el sitio, como ya vieron, empezamos a recoger el color de las piedras, recogemos el color de la tierra, recogemos el color de las hojas secas, ¿no? Y de las hojas nuevas, y con eso decidimos todo el esquema cromático del conjunto. Bueno, pues les agradezco mucho.